Mi querido doctor Landiel, buenas noches. En este caso, nosotros estamos dispuestos a presentar, bueno, lo que hemos podido hacer como elaboración y presentación de acción constitucional del caso de MM. Los integrantes del grupo son Víctor Hugo Bejarano González, Claudia Cecilia Encinas Áñez, Madeley Roca Rodríguez, Robert Nelson Toledo Coca, mi persona Daniel Oliver Richard Gómez y Jessica Helen Bejarano Fernández. Ahora vamos a empezar a elucubrar y a desarrollar parte a parte nuestra acción y en cuanto a la redacción, ¿no? Entonces yo le voy a dar la palabra a Víctor, que es el que va a empezar con esto, para que podamos partir con el desarrollo de nuestro trabajo. Ya. Muy buenas noches, doctor. Presentamos ahorita un memorial elaborado por el grupo, los dignatarios, en el cual el afectado nos solicita interponer una acción constitucional, a la cual nosotros realizamos el siguiente memorial dirigido a los señores vocales de la Sala Constitucional de turno de la capital, donde interponemos una acción de protección de privacidad. El señor MM, mayor de edad, con capacidad jurídica plena, con cédula de identidad, estudiante, con domicilio en la ciudad de Cochabamba y con correo electrónico mm@gmail.com, se presenta ante su autoridad con las debidas consideraciones y expone y pide legitimación activa y pasiva. En la legitimación activa se establece, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 2, que toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad. En su parágrafo 2, la acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. Por este artículo, también señalamos el artículo 58 del Código Procesal Constitucional de la Ley 254, que concorda con la Constitución, en la cual nos menciona que la acción de protección de privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados, y objetar y obtener la eliminación o rectificación de estos cuando contengan errores o afecten a sus derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación, que es lo que está pasando de acuerdo al caso. También mencionamos en la legitimación activa, dentro del artículo 131, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, que establece que la acción de protección de la privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto en la acción de amparo constitucional, y en este sentido se entiende que este tipo de acción también es de carácter subsidiario. Entonces, conforme a todo lo señalado, esta acción se desarrolla en dos etapas, la prejudicial y la judicial. La etapa prejudicial se produce cuando la persona pretende exhibir el registro y en su caso la corrección de datos asentados en él. Entonces esta persona debe notificar fehacientemente a la empresa titular del banco de datos su pretensión de que se le exhiban sus datos incluidos en ese registro y pedir que si es necesario que sean ratificados, corregidos o modificados o eliminados en su caso. Pero si el interesado no recibe respuesta alguna,
o respuesta negativa, puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa judicial. Esta etapa judicial es cuando el titular del registro se niega a exhibir los datos. Hace caso omiso del requerimiento, exhibiéndolos o sí exhibiéndolos, pretende mantener los datos cuestionados, se niega a la ratificación o cancelarlos en su caso, y bueno, esto procede a la vía constitucional del habeas data. En su artículo 59 del Código Procesal Constitucional, nos corresponde mencionar o indicar que el demandante se identifica con el nombre MM, mayor de edad, con capacidad plena, con cédula de identidad, estudiante, con domicilio en la calle Duraznitos, número 10, barrio Chicha, ciudad de Cochabamba, correo electrónico mm@gmail.com. Entonces, a todo lo mencionado, interpone la acción de defensa, invocando los artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado y el artículo 158 de la Ley 254. En lo que se refiere a la afectación por la publicación de su imagen en las redes sociales, es la publicación asumida por una institución de educación superior y una empresa comercial de venta de productos de aire acondicionado. Y estas mismas se encuentran con sede en la ciudad de La Paz. Como legitimación pasiva, en la presente acción de privacidad se dirige contra la Universidad Técnica Boliviana y la empresa Conforte, ambas que tienen sede en la ciudad de La Paz. Paso la palabra a mi compañera Claudia. Buenas noches, doctor Landriel. Yo soy Claudia Cecilia Encinas Áñez y voy a exponer la relación de los hechos para ver cuál es la relación de los hechos, para ver por qué se está presentando esta acción, ¿no? Que es la acción de privacidad, ¿no? A continuación voy a redactar los hechos. Sucede que al señor se le está demandando un proceso ordinario, ¿no? Sobre el tema de un enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y también uso indebido de influencia, usurpación de contrato, ¿no? Sucede esto que a raíz de eso, dichas empresas que ha nombrado el compañero han publicado fotografía, ¿no? De él con publicidad, ¿no? Pero a lo que se ve es que se han publicado de forma maliciosa la fotografía, en forma de burla, y es por eso que este señor ha puesto, ¿no? Ha recurrido para hacer esta acción por el tema de que se le está vulnerando pues uno de sus derechos, ¿no? Derecho a la privacidad, y está afectando a su imagen. También se ha visto publicado mediante internet, y en todo esto, en todas estas publicaciones, en sí la gente se está haciendo la burla de él, ¿no? Por el tema que ha tenido, ¿cómo se puede decir? Ha tenido este pequeño inconveniente, ¿no? Que él se está defendiendo, ¿no? Pero no justifica lo que ha hecho la empresa, ¿no? Y se le ha pedido de manera a la empresa que elimine todas estas publicaciones, pero no ha hecho caso omiso. También se le ha afectado a la familia igual, pero no hace, ¿no? No han hecho caso a las empresas de bajar la fotografía de la plataforma hasta ahora. Es por eso que se está viendo afectado, y es por eso que se está imponiendo esta acción. Le cedo la palabra al compañero. Buenas noches, doctor Landriel. Mi nombre es Madeleine Roca Rodríguez. Con respecto a los derechos constitucionales vulnerados, tenemos en nuestra norma suprema que los reconoce como derechos fundamentales dentro de la cápita de derechos civiles y políticos.
en su artículo 21, numeral 2, señalando que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. ¿Ya? Ahora, al tratarse esta una acción tutelar que tiene por finalidad la protección inmediata y efectiva del derecho a la autodeterminación informática, y tomando en cuenta que la difusión de las imágenes del accionante afecta la dignidad, privacidad, intimidad, honra y propia imagen, ya, así como el de su núcleo familiar. Todos estos derechos vulnerados se encuentran, ¿no? Comprendidos en el artículo 21, que ya lo mencioné en numeral 2, y es prioridad y obligación que tiene el Estado respecto a su protección, ya que en su artículo 9 nos dice que el Estado debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas. Le paso la palabra a mi compañero Roberto. Gracias, compañera Madeleine. Buenas noches. Continuando el tema y ya entrando más en el derecho internacional, los Estados partes a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el derecho a la propia imagen y la dignidad, en su artículo 11, refieren a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o su reputación. En su numeral 3 del mismo artículo 11 dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata el derecho a la honra y dignidad como aspectos con interconexión directa con los derechos a la privacidad y la intimidad, ¿no? En ese sentido, también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 32, numeral 2, les pone límites a los derechos y al respecto nos manifiesta lo siguiente: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Continuando con el análisis de lo que nos dice el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, ONU, nos dice que, ya en el preámbulo nos dice que las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en relación a la dignidad, ya en el preámbulo nos manifiesta: considerando que la libertad, justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La misma Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 1, cita lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados con esta razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En relación a la honra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12, refiere lo siguiente: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El compañero Daniel nos va a hablar sobre la jurisprudencia. Muchas gracias. En base al tema jurisprudencial, vamos a hablar de la jurisprudencia constitucional. Con respecto a la acción de protección de privacidad, establece que es una garantía constitucional jurisdiccional que restituye o restablece de manera inmediata el derecho que tiene toda persona a verificar qué información o datos fueron obtenidos o almacenados sobre ella, cuáles de ellos se difunden y con qué objeto, de manera que se corrijan o aclaren las informaciones o datos inexactos, impedir que se difundan y, en su caso, se eliminen si se trata de datos o informaciones sensibles, cuya difusión podría lesionar el derecho a la honra, la buena imagen o el buen nombre de la persona o de su familia. La protección del derecho a la autodeterminación informativa se activa en todos aquellos casos en los que los encargados de los bancos de datos públicos o privados vulneran el derecho al asumir la conducta ilegal o indebida de no permitir el acceso al banco de datos.
La rectificación, corrección, eliminación o mantenimiento en confidencialidad de los datos privados recogidos o almacenados. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1300-2012 del 19 de septiembre, respecto al recurso de habeas data, instituido en la norma suprema vigente como acción de protección de privacidad, señaló sobre esta garantía constitucional que la misma abarca los siguientes ámbitos. Número 1. Conocer la información o registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son correctos y, por supuesto, verídicos. Si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal. Asimismo, conocer los fines y objetivos de la obtención y almacenamiento, es decir, qué uso le darán a esta información. Así también, dicha sentencia estableció actualizar los datos existentes. Este es el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizados o actualizando los datos atrasados con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona. Como número 3 tenemos perseverar la confidencialidad de la información que, si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada. Esta acción se funda en el derecho a la confidencialidad de cierta información legítimamente obtenida. Como número 4 tenemos excluir la información sensible, es decir, aquella información que solo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc. Así, la citada sentencia constitucional señaló que el derecho a la exclusión de la llamada información sensible relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, o también el comportamiento sexual, información que potencialmente podría generar discriminación o que puede romper la privacidad del registrado. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera para que nos lea el petitorio. Gracias, compañero. Muy buenas noches, doctor. Bueno, como punto 4, en petitorio, podemos decir que por todo lo expuesto y fundamentado a todos los derechos vulnerados y persistentes al momento de presentar la acción constitucional, planteamos el presente petitorio. Como número 1, declare y dicte procedencia. El recurso de acción de protección de privacidad contra la Universidad Técnica Boliviana y la empresa Conforte, que ambas están con sede en la ciudad de La Paz. Señala día y hora para audiencia y se cite al accionado para que emita el respectivo informe correspondiente, ¿no? Número 2, solicita se conceda la tutela, disponiendo que se ordene al demandado que por su propia cuenta y costo elimine todas las publicaciones que realizó o pidió que se haga por interpósita persona en todas las páginas web de internet o redes sociales, en sus respectivas bases de datos públicas o privadas, prescrito en el artículo 130, 131 de la Constitución Política del Estado y artículo 58 del Código Procesal Constitucional con respecto a los derechos fundamentales infringidos. En virtud del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que nos indica que toda persona tiene derecho a la petición, expongo y pido. Otro sí primero, a efecto de corroborar lo señalado en la presente acción, a objeto de evidenciarse la vulneración de los derechos señalados anteriormente. Presento en calidad de pruebas los siguientes documentos, que serían fotografía impresa de las publicaciones y fotocopias de las cartas cursadas a las empresas, solicitando retirar de sus plataformas digitales las imágenes que vulneran los derechos. Otro sí segundo, disponga su autoridad la notificación de la Universidad Técnica Boliviana y la empresa Confort con el objeto de remitir ante su autoridad los antecedentes en relación de los hechos. Otro sí tercero, solicito como medida cautelar ordene a la Universidad Técnica Boliviana y la empresa Confort la suspensión de sus plataformas en red social,
a efecto de que las imágenes no se sigan difundiendo, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 254. Otro sí cuarto, señalo como domicilio procesal el bufete del abogado que suscribe, ubicado y con todas generales de ley, ¿no? Que, bueno, ya indica la dirección del domicilio del abogado, ¿no? Y otro sí quinto, los honorarios profesionales que rigen dispuesto al arancel vigente que estipula el ilustre Colegio de Abogados, ¿no? Bueno, doctor, esta es nuestra respectiva presentación de nuestra actividad, esperando llenen sus expectativas y muy buenas noches. Permiso, hasta luego.